Bien, yo voy a continuar con el tema, digamos, modelo de estudiante y voy a hacerle el pasaje de lo que hablaba Gonzalo, que es lo material real, a lo virtual. Digamos, cómo construimos realmente ese modelo conceptual, le hemos llamado modelo conceptual, le podemos decir computacional del estudiante, para los fines del proyecto DIA, que es obtener un modelo que permita presentar información al docente del comportamiento de sus estudiantes en el contexto de un curso. Ese es como básicamente el objetivo principal de este modelo. Esa información se obtiene de los datos que se generan durante el curso. Y lo que nosotros queremos es obtener una representación conceptual del estudiante, no en el sentido, digamos, psicológico ni humano, sino de la persona, del individuo como estudiante de un curso en particular, con un docente en particular, con unos compañeros en particular. Hemos diseñado un modelo que consta de 3 componentes. Le vamos a llamar componentes a estas grandes áreas: demográfica, que es todo lo que hacía referencia Gonzalo, todos los datos sociodemográficos del estudiante que son proporcionados al sistema por él mismo. Hay una componente académica que es la que tiene que ver con, bueno, con el rendimiento, pero también con las interacciones con los materiales, con la realización de tareas, con las actividades, es decir, todo lo que se puede recoger desde un entorno virtual de aprendizaje que tenga que ver con lo académico. Y hay una componente que se incorpora y es bastante particular porque no es común encontrar esta componente en los modelos de estudiantes relevados, que es la componente social, y esto es como el centro de mi presentación, explicar esa componente. Y por eso le hemos llamado modelo social. Por ahí ven chiquito, modelo social no significa que únicamente se concentre en lo social, es que incorpora la componente social. ¿Cuál es la relevancia de incorporar la componente social? Bueno, está vinculado con algo que se ha llamado aprendizaje social en línea. Decimos en línea porque es de donde recogemos la información. Aprendizaje social, y en particular en línea. Mis compañeros han definido bastante lo que significa aprendizaje social, han hablado de la importancia de las interacciones, de la construcción colectiva. Y en las definiciones más formales de aprendizaje social en línea, este recuadrito que está acá, aparecen 2 componentes: los procesos de interacción, ¿sí?, que es lo que nosotros hemos modelado como componente social, propiamente dicho, y el aprendizaje individual dentro de un contexto social, que es lo que hemos modelado como componente demográfica o sociodemográfica. Porque a veces las palabras entreveran, decimos social, 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 y todos los sociales son cosas distintas. Bien, ¿cómo modelamos? Yo a partir de ahora me voy a centrar en la componente social del modelo, ¿sí? La hemos modelado en 4 dimensiones. O sea, ya incorporamos la palabra componente, ahora la palabra dimensión. Son cosas distintas. Las dimensiones son las partes, digamos, que hemos decidido incorporar a la componente social. Hay una dimensión temporal. Esta es relevante desde el punto de vista de los objetivos del modelo, porque este modelo está orientado al análisis, a realizar analítica. Y la analítica necesita la línea de tiempo. Es decir, que todo lo que se hace, todo lo que se extrae con una variable temporal, digamos. La componente curso, en nuestro caso, que es el caso de DIA, es la unidad de análisis que estamos tomando. Nosotros analizamos o construimos un modelo de estudiante dentro de un curso que tiene una asignatura, digamos, que se dicta, y con un docente y con una serie de compañeros. Por eso está modelada allí. Esas 2 dimensiones, temporal y, si digo componente en lugar de dimensión y dimensión en lugar de componente, sepan entender, porque estoy nerviosa y digo, se me traba. Pero en realidad estas son dimensiones, no son componentes. Estas 2 dimensiones, curso y temporal, son transversales a todas las dimensiones del modelo, tanto a la académica como a la demográfica, ¿no?
porque nosotros lo que obtenemos son, digamos, representaciones del estudiante en el curso. Bien, incorporamos dos dimensiones que son las que vamos a detenernos más profundamente para explicar de qué se trata, cómo se alimentan, de dónde sacamos los datos, etcétera, etcétera. La dimensión participativa, ¿sí? Esto lo que aporta es información sobre la presencia del estudiante en el curso, es como decir, ¿está o no está? Y después vamos a ver qué indicadores utilizamos para medir la presencia. Y la dimensión interactiva agrega un nivel más de capacidad de análisis que tiene que ver con las relaciones y con las influencias recíprocas de esas relaciones entre los estudiantes, entre el docente y los estudiantes. Cuando hablamos de interacciones, hablamos de interacciones entre personas, docente-estudiante, estudiante-estudiante, acá, en la componente social. También en esta dimensión consideramos los contenidos con los cuales se interactúa, ¿sí? Pueden ser los contenidos textuales o los contenidos de otro tipo. Bien. Esta imagen, esta transparencia que me dio mucho trabajo, en realidad, al final, bueno, es más que nada para explicar qué datos se extraen. Allá lo que se intentó representar es el curso, digamos, hay un curso con un docente que es el que está pintadito de otro color allí, donde suceden una serie de interacciones que mediadas por plataformas. El curso puede ser presencial o virtual, eso no es una condición. Lo que sí es que hay una mediación por plataformas formales, como eventualmente podría ser CREA o Moodle, CREA para el proyecto Día, e informales como las redes sociales. En este caso se consideró Facebook, pero podría ser otra. De lo que se extrae son las interacciones. Acá representamos. ¿A qué le llamamos interacciones? Interacciones le llamamos a las publicaciones son todas, pero hay una particularidad de publicaciones que son las publicaciones originales. Realizo una publicación inicial en un foro, en el foro de CREA, por ejemplo, o realizo una publicación inicial en el muro del grupo de Facebook. A eso le llamamos publicaciones y son interacciones que tomamos en cuenta. Los comentarios son, realizo un comentario a una publicación de otro en el foro o en el muro, o realizo un comentario a comentarios de otros. O sea, los hilos de los foros consideramos el primero como una publicación, el resto como comentarios. Y las reacciones también están incorporadas a las interacciones porque cada vez cobran un significado más importante. Se originan en las redes sociales, pero hay ya entornos de aprendizaje más formales que han incorporado la posibilidad de reaccionar. Bueno, todo esto tiene un proceso de integración porque, como vemos, se extrae de distintos orígenes y esa es la base de datos de Día. Allí se integran todos estos datos. Una aclaración que es muy importante, que todo lo que se extrae es público en los márgenes del curso y visible en los márgenes del curso. O sea, no hay nada que se extraiga que esté en algún lugar donde algún estudiante no lo pueda ver. Es visible por todos los integrantes del curso. Lo que hacemos es extraerlo, organizarlo y presentarlo para mostrar otras cosas que quizás no sean tan visibles a simple vista. Bien, entonces ahora voy a pasar a explicar, espero no complicar mucho con esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dimensión, por ejemplo, participativa? ¿Qué es? La dimensión está definida por una serie de atributos o datos que son los que yo considero o nosotros consideramos que son relevantes para poder medir esa dimensión, es decir, saber si el estudiante está presente o no. Entonces, bueno, tenemos el entorno, tenemos que saber si la participación se produjo en Facebook o en CREA, en el caso de Día. Las participaciones, el tipo de participaciones que identificamos o que consideramos relevantes son 5, pero las dividimos en 2 por una característica que pueden ser activas o pasivas. Es decir, el estudiante puede no publicar, no comentar, pero sí puede ingresar y visualizar. Entonces dividimos entre activa y pasiva y luego las pasivas son conexión, es decir, solamente se conectó,
visualización, se conectó y anduvo navegando por ahí. Y luego las otras que son activas, que obviamente implican las pasivas, ¿no? O sea, consideramos cuando es solo conexión, pero si es publicación, obviamente hay conexión, hay todo para atrás. Bien. Ahora voy y vuelvo después, ¿está? Yo te voy avisando. Entonces, ¿cómo se estudia esta componente, la dimensión participativa de la componente social? Digamos, esto es un ejemplo gráfico que no quiere decir que sea la forma de presentarle al docente. Lo que decimos es qué posibilidades de análisis nos da esta componente. Vemos acá que tenemos esta dimensión, perdón. Tenemos la dimensión tiempo, la dimensión curso y la dimensión participación. Esto es para un estudiante. Recuerden que estamos hablando del modelo de estudiante. Entonces, lo que estamos viendo acá es que este estudiante que está en los cursos Pedagogía 1, Latín 1 y Psicología, inscrito, cursando, este puntito rojo que está acá nos indica que en el curso de Latín 1, el día 15 del 8, tuvo 15 participaciones. Si navegamos por la dimensión para atrás, tuvo 15 participaciones, pero la forma en que está organizada la dimensión nos puede dar otra información, o sea, cómo se conforman esas participaciones. Entonces podemos saber, por ejemplo, bueno, le puse 25 y eran 15, y entonces lo importante es que sume, ¿no? 5 de ellas fueron en CREA 2, tengo el entorno registrado, y fueron publicaciones en el foro. Tengo registrado publicaciones. Si es en CREA 2 y es publicación, es en el foro. Las 10 restantes fueron comentarios realizados en Facebook a publicaciones de otro. No sé a quién, porque esa información no la tengo. Son comentarios, sé que son comentarios, sé que fueron en Facebook, pero no tengo registrado a quién le comentó. Esa es la dimensión. ¿Cómo está con ese tipo de actividades? Está en el curso. Ahora sí. Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Me faltó una? Ah, acá. Esto. La dimensión interactiva. Esta dimensión, como dijimos, aporta un poco más de información que la participativa y, por lo tanto, tiene otro tipo de información en sus atributos. Bueno, tenemos el entorno, tenemos 3 tipos de interacciones, como ya dijimos, publicación, comentario, reacción, y de las publicaciones y los comentarios nos interesa el contenido. De ese contenido, el tipo de contenido, entonces lo dividimos en 3, que es multimedia, mensaje. Cuando decimos mensaje quiere decir que la persona publicó o comentó con texto, escribió, porque muchas veces puede no pasar. O es un link a algo. Sobre el contenido multimedia podemos saber qué tipo es. Acá dividimos entre video e imagen, pero esto puede ampliarse. Y de los mensajes se realiza sobre el contenido textual de los mensajes, se puede realizar análisis semántico que tanto aporten sobre el tema en el que escribió o sobre el sentimiento, que sobre eso va a profundizar Ofelia, no yo. Después, para los comentarios y las reacciones, tenemos ¿qué es lo que nos interesa? Recuerden que el comentario es a una publicación, un comentario de otro. Nos interesa quién es el padre. El padre es el comentario o la reacción de este comentario, perdón, el comentario o la publicación de este comentario o de esta reacción y el autor de ese padre, porque de esta forma obtenemos la información de cómo interactúan, con quiénes y de qué forma, ¿no? Y de las reacciones el tipo. Ya el tipo, si tenemos el tipo de reacción, ya tenemos datos sobre los sentimientos, por ejemplo, porque son sentimientos. Ahora sí. Bien, y acá tenemos un ejemplo de qué tipo de información nos arrojaría esta dimensión. Esta estudiante está inscripta en Latín 1 y en Psicología, y lo que nos está diciendo esto es que entre el 11 del 8 y el 15, es decir, yo tomé un periodo acá, y digo, bueno, analizo esta dimensión.
Y resulta que encuentro lo mismo, tuvo 19 interacciones, pero según donde yo me vaya parando según donde yo me vaya parando en el nivel de la dimensión, podría obtener diferente tipo de información. Entonces, en este caso, en este ejemplo que yo puse, decimos, bueno, acá es con los colorcitos estos, corresponden estos, ¿no? 7 son reacciones a comentarios de María, o sea, de otra persona, pero 7 son a María. 2 son publicaciones en el muro de Facebook. No voy a ir y volver, pero ya vimos que si navegamos por la dimensión, esta información la tenemos. 5 son comentarios a publicaciones del docente en CREA 2. 2 son comentarios del foro de CREA 2 realizados por Juan, o sea, le comentó 2 comentarios a Juan. Y 3 son publicaciones en el foro de CREA 2. Bien, entonces, estas son las, digamos, las características, digamos, presentamos el modelo un poco en cuanto a su implementación, a su organización y a cómo recoger y organizar la información. ¿Qué nos importa de este modelo? Que en primer lugar que es flexible, ¿sí? El modelo tiene que ser flexible, en este caso podemos incorporarle eventualmente otras componentes, a las componentes le podemos incorporar otras dimensiones y a las dimensiones claramente le podemos incorporar otros atributos. Esto depende de los objetivos del proyecto y de lo que querramos obtener. Si bien el modelo es individual, está en el contexto de un curso, por ende al docente le permite realizar tanto análisis sobre los individuos estudiantes, pero también análisis grupal, ¿sí? Del curso, de los estudiantes en ese curso. Cuando incorporamos, o sea, yo acá mostré con esos dibujitos con ejes cómo se obtiene la información para una dimensión. Si nosotros cruzamos con la línea de tiempo y la línea de curso más dimensiones o más componentes, podemos obtener información de distinta índole. Por ejemplo, la persona se mudó lejos del centro, de donde está el centro de estudios, y dejó de intervenir después de eso en los foros y de realizar actividades, por ejemplo. Es importante que este modelo no opina, yo puse ahí no opina, no emite juicio de valor sobre el estudiante. Lo que hace es recoger información, organizarla y permitir evaluar desde distintas perspectivas la situación y analizar desde distintas perspectivas, pero no emite opinión, es el docente el que tiene que apropiarse de la herramienta de análisis para la toma de decisiones, para la detección temprana de situaciones de riesgo, pero no es el modelo. El modelo está orientado al análisis, es decir, está orientado al análisis. Y si bien el modelo no opina, hay una serie de herramientas que se pueden incorporar al análisis de estos datos que, digamos, potencian la información. Tenemos datos, los convertimos en información y hay herramientas que son las que va a explicar ahora Ofelia, herramientas de análisis de redes y de interacciones y herramientas de análisis semántico que potencian aún más la información que estos datos pueden proporcionar. Estos son unos dibujitos que puse ahí nada más, algunos corresponden al prototipo de día que van a ver después. Gracias.